Vamos a leer Mateo capítulo 9, verso 9 al 13. Capítulo 9, verso 9 al 13. Es el llamamiento de Mateo, dice el título en la Biblia. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamado que Cristo hace aquí no lo hace dependiendo del mérito humano de las personas, sino de la gracia que tiene como Dios. Esa gracia que es soberana y que transforma al pecador. Por eso en la serie que estamos viendo desde hace 8 días, es una serie de 6 sermones que hemos llamado Cristo el médico del alma, así se llama la serie, Cristo el médico del alma, redención en cada encuentro. En esta serie vemos cómo en cada encuentro que el Señor tiene con una persona hay redención, hay un cambio, hay una transformación. El domingo pasado veíamos cómo él había sanado a un paralítico, ¿no es cierto? Cómo él vio que la necesidad primera de esta persona no era su parálisis física, sino el perdón de sus pecados. Su alma era lo más importante. Pero nosotros hoy estamos viviendo en una sociedad que valora el mérito y el esfuerzo, que valora más la reputación y el buen nombre. ¿Qué quiere decir eso? Nos encanta ser buenos en lo que hacemos. Entonces, cuando una persona es buena en lo que hace, se enorgullece de sí mismo. Porque cuando una persona es buena en lo que hace, siempre es tenida en cuenta para eso, casi siempre para eso que ella hace bien. Si hay otras personas que no lo hacen tan bien, no son tenidas, no son la primera opción. Siempre la primera opción es el que es el mejor, el que es bueno. Entonces, somos buenos, nos gusta ser buenos en algo para ser elegidos, para ser tenidos en cuenta, para ser la primera opción. Hay oportunidades que solamente están dadas para los mejores. Siempre dicen los mejores, los mejores, los mejores, los mejores, lo que sea que se vaya a hacer, siempre pasa los mejores. Pero el Evangelio del Señor nos confronta con una verdad que es transformadora, que es reveladora, pero que además es una verdad que es radical. Dios no llama a los mejores, Dios no llama a los buenos, Dios no llama a los que se creen justos, sino que Dios llama a esos que todo el mundo los ve como malos. Dios llama a esos que tal vez nadie más llamaría. Dios llama a aquellos que reconocen su pecado, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Por eso en este pasaje de Mateo vemos a Jesús llamando a un recaudador de impuestos, un hombre despreciado, rechazado por su pueblo. Por eso el llamado que Jesús le hace a Mateo no es un llamado casual, no es un llamado coincidencial, no es un llamado superficial. El llamado que Cristo le hace es un llamado eficaz, soberano y transformador. Por eso lo que nosotros vamos a ver hoy es cómo ese encuentro entre Cristo y Mateo revela lo que conocemos desde la perspectiva reformada, la gracia irresistible. Esa gracia irresistible de Cristo que cuando nos llama al arrepentimiento. Por eso el sermón de hoy tiene que ver con el llamado eficaz al pecador. Y el primer punto es el llamado soberano de Cristo. En el verso 9 dice que pasando Jesús de allí,
vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Aquí lo que podemos ver de entrada es que Mateo no estaba buscando a Jesús. Mateo estaba ¿qué? Estaba trabajando, él estaba ocupado en su oficio. Él estaba haciendo algo que para el pueblo judío era un pecado, casi era un pecado activo, era algo que él estaba haciendo mal. Pero Jesús lo ve y lo llama. Y Mateo responde. Dice que un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Los recaudadores de impuestos como este hombre no solamente eran tenidos por pecadores notorios por el pueblo, sino que también estos hombres eran no solamente colaboradores del Imperio Romano, sino que ese trabajo que ellos realizaban los convertía en aliados de los romanos en contra del pueblo, de su propio pueblo. Por eso a nadie le gustara estar cerca de un hombre que se sentaba al banco de los tributos públicos. Nadie quería estar con él, nadie quería hablar con él, nadie quería ser amigo de él. El pueblo judío lo consideraba traidor porque trabajaba para el gobierno que tenía subyugado al pueblo. Aparte porque él tenía el respaldo de soldados romanos que si él necesitaba de ellos para obligar a que la gente pagara sus impuestos, él iba a utilizar a esos soldados romanos como una fuerza de apoyo para que la gente pagara esos impuestos. Entonces eso ofendía muchísimo a los judíos. Por eso el publicano, el cobrador de impuestos, era uno de los colaboradores tal vez judíos que más eran visibles al servicio romano. El pueblo judío también los consideraba que eran una especie de hombres que hacían extorsión al pueblo, porque ellos podían y tenían el poder de cobrar más de lo que se necesitaba cobrar. Ellos podían quedarse con lo que cobraban de más, con el exceso, ¿ya? Eso significaba que estos recaudadores de impuestos con demasiada frecuencia eran muchísimo más ricos que la mayoría de los ciudadanos judíos. Ellos tenían mucho dinero. Y los ciudadanos judíos apenas si acaso podían sobrevivir en el día a día. Por eso el estereotipo típico recaudador de impuestos en el tiempo de Jesús era el estereotipo de un hombre pecador, pero codicioso. Era un traidor. Un recaudador de impuestos hacía una puja, es decir, con otros recaudadores de impuestos, ellos le decían a Roma, ellos querían ganar el contrato de recaudación de impuestos, por ejemplo. Ellos se reunían ante el gobernador y le decían, cada uno decía cuánto impuesto podía traerle al Imperio Romano de tal ciudad. El que prometía una mayor cantidad de impuestos, ese se quedaba con el contrato. Ellos hacían una puja con otros recaudadores para ganarse ese contrato de impuestos. Por ejemplo, algunos recaudadores tal vez querían quedarse con el contrato de impuestos de una ciudad como Capernaum. Entonces, el que más impuestos prometiera recaudar, a ese le entregaban ese contrato, o sea, al mejor postor. Entonces, esta persona cobraba los impuestos, le pagaba al Imperio Romano lo que él había prometido recaudar, pero se podía quedar con el resto. Entonces, eso le daba mucha motivación a los recaudadores de impuestos para poder cobrar más de lo que se requería, más de lo que había prometido recaudar. Entonces, ellos veían ahí mucha ganancia en ese trabajo, mucha ganancia. Dice Charles Spurgeon, refiriéndose a esto, que él, Mateo, estaba en ese tiempo ocupado tomando, pero fue llamado para un trabajo que era esencialmente dar. Él estaba en un trabajo donde él quitaba, donde él tomaba,
Pero el llamado que hizo Jesús era un llamado para un trabajo que era dar, ya no era quitar. Por eso cuando un judío ingresaba al servicio de aduanas, muchas veces los recaudadores de impuestos estaban sentados en un lugar que era casi como una especie de frontera entre pueblos. Cobraban los impuestos por traer cosas de otro lugar, ¿cierto? Por eso el cobrar toda esa serie de impuestos hacía que fuera considerado como un marginado de la sociedad. Era descalificado, no podía ser llamado como testigo, no podía ser llamado como juez, era excomulgado de la sinagoga, ante todos los ojos de la sociedad, era una persona totalmente rechazada. Y esa desgracia incluso se extendía a su familia. Ni siquiera las personas querían tener tratos con la familia de un recaudador de impuestos, aun cuando tal vez muy seguramente esa familia tampoco tenía ninguna relación con él, porque para ellos él era un traidor. Entonces seguramente la familia tampoco quería tener relación con él y muchas personas tampoco querían tener relación con su familia por el hecho que tenía un familiar recaudador de impuestos. Por eso el llamado que Cristo le hace a Mateo es un ejemplo de llamado eficaz. No es una invitación abierta, no es una invitación casual, sino que era una orden soberana, como en Juan, en el capítulo 11, verso 43, cuando Jesús llama a Lázaro de la tumba. Él le llama y le dice, Lázaro, ven fuera. El llamado de Jesús trae vida. El llamado que Jesús le hacía a Mateo lo traía a una nueva vida. Por eso nosotros en ese tiempo podríamos preguntarnos si creemos que Dios nos está llamando a nosotros por gracia o por mérito. Si hemos venido a Cristo porque somos muy buenas personas, porque éramos muy inteligentes, porque éramos buenos en lo que hacíamos y por eso Dios dijo, yo necesito cristianos así en la iglesia, necesito personas así como es, que es bueno para hacer negocios, que es bueno para hacer esto, que es bueno para hablar, que es bueno para muchas cosas. A ese cristiano lo necesito. ¿Será que por esos méritos hoy venimos a la iglesia? Hoy venimos a la iglesia por gracia, por la gracia soberana del Señor. ¿Y cómo hemos respondido nosotros a ese llamado? ¿Respondimos con una obediencia inmediata, como lo hizo Mateo? ¿O somos renuentes? Hay muchas personas que se les ha hecho el llamado y se resisten a ese llamado. ¿Cierto? Están ocupados, tienen más cosas que hacer, o simplemente no le prestan ninguna importancia a ese llamado. Segundo, la respuesta del pecador regenerado. En el verso 9 dice que, y le dijo, sígueme. Cuando empezamos a entender que el 98% de los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos, se destaca ver cómo Jesús ama y llama a Mateo, porque Jesús no era el común denominador del pueblo judío, él era Dios. Por eso el amor de Jesús era un amor real, un amor genuino. Y Mateo responde a la invitación de Jesús ¿cómo? Dejando su oficio, dejando lo que estaba haciendo. Dice que y se levantó y le siguió, pero ese y se levantó y le siguió no es como si hubiera pasado días, semanas, que tal vez Jesús tuvo que volvérselo a encontrar, que tal vez Jesús tuvo que volverlo a llamar, que tal vez Jesús le mandaba mensajes por WhatsApp para que y Mateo lo dejaba en visto, ¿no? Que iba y lo llamaba y se hacía negar, ¿cierto? Iba y tocaba la puerta, preguntaba por él, no, él no está, él salió. No, Mateo dice que se levantó y lo siguió. Él respondió de una manera positiva a la invitación de Jesús y después resulta escribiendo el Evangelio. Por eso ese llamado de Jesús a Mateo demuestra que el Hijo de Dios había venido a buscar a esos pecadores, a esos rechazados, a esos desgraciados, a esos odiados, a esos olvidados y marginados de la sociedad por su pecado. Ese llamado de Jesús nos demuestra que una persona no está tan perdida que la gracia de Dios no la pueda alcanzar. Estos publicanos eran considerados lo peor de lo peor.
Pero Jesús elige a ese recaudador de impuestos, ese hombre considerado peor de lo peor, y no solamente lo llama, sino que lo incluye dentro de su círculo más cercano. Para esta época se supone que los publicanos, los recaudadores de impuestos estaban muy lejos de cualquier esperanza salvadora, por lo que también se creía que ellos no eran dignos del perdón. Ellos no eran dignos del perdón, pero Jesús pasa 3 años desbaratando esas rígidas opiniones religiosas. Dice, y se levantó y le dijo, no, otro día que estoy ocupado. Es que estoy a la mitad de mi jornada laboral. Es que estoy trabajando, estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Pero dígame dónde va a estar y a qué hora y yo le llego allá. Muchas veces le dicen a uno, no, ¿dónde queda la iglesia? Yo voy allá, yo conozco, yo sé por dónde queda, yo voy. ¿Cuándo es que es? ¿A qué hora es? O cuando vuelve a pasar por mí, no es que ahorita, justo ahora estoy recibiendo una visita, justo ahora iba de salida, justo ahora ya había programado algo, justo ahora ya tenía algo planeado desde hace como 15 días, ya está pago, ya no lo puedo cancelar. Mateo se levanta. Yo creo que eso tuvo que, para las personas que estaban ahí haciendo la fila para pagarle a Mateo y a los soldados que estaban ahí escoltándolo, eh, ver cómo se para y se va, sale y se va y deja todo tirado. Mateo lo dejó todo. Mateo no hizo ningún tipo de negociación. Mateo no esgrimió ningún pretexto. Mateo no se demoró. La respuesta de Mateo fue radical. Es muy diferente a lo que pasa hoy en día cuando Jesús a través de un cristiano invita a una persona a seguirlo, pero esa persona tiene excusas. Todos quieren negociar el llamado con Jesús. Todos dicen, no, es que estoy ocupado, tengo que hacer esto, no, y es que es domingo, yo el domingo lo utilizo para hacer oficio, yo el domingo es el único día que me queda para lavar ropa, para hacer el aseo en la casa. Todos tienen cosas más importantes que hacer. El trabajo de Mateo, odiado por todo el mundo, rechazado por todo el mundo, pero era importante. El trabajo de él era importante para los romanos. Él deja la mesa de recaudador de impuestos, pero toma una cosa de esa mesa, la pluma. Ese hombre que había trabajado un tiempo como recaudador de impuestos había aprendido a usar la pluma, había aprendido a escribir. Y esa habilidad que él había empezado a desarrollar durante su tiempo de recaudador de impuestos, la utiliza para después escribir el primer manual de la enseñanza de Jesús. Y también podemos decir acerca de este llamado, que tal vez el llamado a Mateo fue uno de los sacrificios tal vez más grandes que pudo haber hecho uno de los discípulos de Jesús. Porque tal vez Pedro podría volver fácilmente a ser pescador. Cualquiera de los discípulos que eran pescadores, ellos podrían volver fácilmente a ser pescadores si no seguían con Jesús. Pero a Mateo era muy difícil que volviera a sentarse a recaudar impuestos. Dice que hay una evidencia arqueológica de que los pescadores que sacaban peces del mar de Galilea tenían que pagar impuestos por esos peces que sacaban. Ahora Jesús toma como discípulo a un recaudador de impuestos que seguramente le había cobrado impuestos a Pedro, que seguramente le había cobrado impuestos a Jacobo, que seguramente le había cobrado impuestos a Santiago y a cualquiera otro de los discípulos que eran pescadores. Y ellos cuando ven llegando a Mateo, yo creo que ellos esperaban a cualquier cosa, a cualquiera menos a un recaudador de impuestos que lo tengan ahorita para ser compañero de ellos. Y tenía que haberles dado duro a ellos aceptarlo. En la Biblia no dice, pero yo creo que ellos no lo aceptaron tan así, tan rápido. Yo creo que ellos tuvieron que tener un trabajo de empalme, ¿no? Para poder adaptarse a la presencia de un hombre que hasta ese momento era odiado también incluso por ellos.
Por eso la regeneración procede a la fe. Mateo respondió porque ya había sido vivificado espiritualmente. Así como dice Efesios capítulo 2 del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mateo estaba muerto espiritualmente, pero fue vivificado espiritualmente y por eso escuchó el llamado y atendió el llamado. Yo creo que nosotros a veces deberíamos de parar un momentico antes de seguir desgastándonos con personas que no están atendiendo el llamado porque tal vez no han sido edificados espiritualmente. Tal vez es nuestro anhelo llevar a esa persona a los pies de Cristo. Pero por más que le insistimos, tal vez esa no es la voluntad del Señor. Y ese va a ser y va a continuar siendo como la película, ¿no? de Walking Dead. Y ese va a seguir siendo un muerto viviente todavía. Porque por ahora tal vez no sea la voluntad del Señor. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos evangelizadores a personas que entendamos y que podamos ver tras la guianza del Espíritu Santo que sí van a ser vivificados y que están necesitando que se les hable, que se les dé la invitación. Porque la obediencia al llamado es fruto de una transformación interna, no de una presión externa. La transformación, ese fruto de obediencia, no se da porque yo presione y obligue a alguien y lo lleve de las orejas a la iglesia obligado. Eso no va a pasar. Por eso esa persona no va a obedecer el llamado. Él obedece el llamado porque ya ha pasado algo interno en su corazón que lo hace solamente Dios. A veces llevamos gente a la iglesia y las llevamos, pero tenemos que pensar si esa persona realmente ha sido regenerada por el Espíritu o solamente está yendo porque le da pena un día decirme a mí que no quiere ir. Porque un día dice, no, ahora viene Julano por mí, yo para decirle que no quiero ir por allá. Está yendo por una presión externa, no por una transformación interna. ¿No es cierto? Pero seguimos orando por esas personas. Tal vez no las llevamos, tal vez ya no les existimos más, pero seguimos orando para que la voluntad del Señor sea esa de traerlos en su misericordia de esa muerte espiritual. Tercero, la comunión con los marginados, verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús no solamente había llamado a Mateo. Él va, se reúne en un lugar y comparte con otros pecadores. Dice que muchos publicanos y pecadores habían venido. Muchos. Cuando en la Biblia dice muchos, son muchos. Yo creo que Mateo y los amigos eran caleños porque cuando usted invita a alguien a una fiesta, lleva 2 o a 3. ¿Cierto? Se invita a 50 y llegan 100. Porque todos traen a uno o a dos acompañantes, ¿no? Entonces Mateo fue a la invitación, a la comida, pero llegaron muchos publicanos y pecadores. Muchos. Ese contexto de que muchos se sentaron allá, dice que tal vez esa reunión era pues obviamente con compañeros de trabajo de Mateo, otros republicanos, otros publicanos, otros cobradores de impuestos, que también asistieron ese día, que también querían estar ahí. Entonces Jesús aprovechó la decisión de Mateo de seguirlo
no solamente para alcanzarlo a él, sino también para alcanzar a todos aquellos que Mateo conocía, porque los únicos que querían estar con un publicano eran otros publicanos. A esa comida, a esa reunión no fueron otro tipo de personas, no fueron la familia, no fueron los amigos, fueron más publicanos porque eran los únicos que podían estar ahí, nadie más quería estar ahí. Entonces los únicos que querían estar con los publicanos eran los publicanos. Ahora, no quiere decir que Cristo estaba ahí y se estaba contaminando con el pecado, porque lo que se consideraba pecado allí era el hecho de trabajar para un gobierno contrario, ¿cierto? Que estaba subyugando al pueblo judío. Ese era el pecado de él. Pero Jesús estaba allí con su presencia santificando y transformando corazones. Por eso al señalar que había muchos publicanos y pecadores, muchos estudiosos, muchos teólogos opinan que eso fue llevado no en un lugar privado, no en una casa muy íntima, sino en algo más público, algo más grande, porque dice o se cree que era un evento que llegó a ser numeroso, de mucha gente, posiblemente cientos de presentes estaban en ese lugar. Entonces no era una comida entre unos poquitos, eran muchos. Y a veces en las iglesias no estamos dispuestos a compartir el Evangelio con despreciados por la sociedad. Queremos tal vez compartir el Evangelio a un amigo que creemos es buena gente, a un compañero, a un familiar, pero a veces como que no vamos a esos que son conocidos o que son más tenidos como despreciados por la sociedad, rechazados por la sociedad, porque, porque es muy feo tal vez o es muy incómodo irle a compartir el evangelio a un drogadicto, que uno lo ve que se la pasa en una esquina metiendo vicio, o que es muy incómodo hablarle del evangelio a una persona que siempre lo vemos tomando trago y borracho, ¿cierto? O a un habitante de calle. Entonces preferimos como tratar con personas que creemos están a nuestro nivel, ¿no? De, que vemos que tienen su casa, que son personas que creemos que son buenas. Por eso muchos cristianos prefieren mantenerse, entre comillas, puros, ¿no? No contaminarse con esas personas. Y se quedan en esa burbuja religiosa. Y no hacen lo que hizo Jesús, que se sentó con muchos publicanos y muchos pecadores. Cuarto, la crítica del legalismo religioso, verso 11. Dice que cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Imagínense que era tan público el lugar que aún esos fariseos pudieron acercarse a ver, porque los fariseos, los religiosos de la época, siempre estaban pendientes de qué hacía Jesús y cómo lo hacía, porque ellos siempre estaban buscando una ocasión para acusarlo de algo malo. Pero los fariseos no entienden la misión de Cristo. La religión de ellos está basada en separación, no en redención. Por eso los encuentros con Jesús traían redención. Los encuentros con los fariseos traían separación. Por eso la respuesta a esa pregunta era porque Jesús es amigo de los pecadores. Es decir, él era amigo de aquellos que necesitaban de su presencia, pero que también habían reconocido su pecado, ¿no? Porque a veces decir que Jesús era amigo de pecadores da a entender que él se mezclaba con gente que pecaba y que solamente quería vivir en su vida de pecado. Casi que podríamos decir que Jesús podía haber hecho pecados para una mente que no entiende qué era lo que estaba haciendo el Señor. El contacto de Jesús con los publicanos es una de las razones por las que los judíos, cuando hablo de judíos me refiero a los fariseos, encontraban a Jesús como alguien escandaloso. Él se salía de las normas, se salía de las reglas.
Y cuando llamó a un hombre como para que fuera uno de sus discípulos, este de Mateo, que era publicano, que era rechazado, Mateo lo que hace es que él organiza una comida, organiza una cena, invita a muchos pecadores, ¿no? Muchos publicanos. Y eso escandaliza y además indigna a estos líderes religiosos. Por eso cuando ellos hacen la pregunta, ellos la hacen molestos. ¿Por qué? Porque para los fariseos Jesús era un rabí que era considerado respetado entre el pueblo y entre la élite de la sociedad religiosa, que se supone no debería de compartir el mismo lugar, de compartir como el mismo espacio con ese tipo de personas. Se supone que no debería hacerlo, porque era un rabí. Por eso hacen una pregunta en Lucas. Dicen, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Dice en Lucas 5:30. Y Jesús le respondió, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Romanos capítulo 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, pecadores, cuando estamos en este pasaje, que muchos publicanos y pecadores habían venido, esos pecadores de los que estamos viendo ahí puede incluir gente común que tal vez compartía algo con los publicanos, así como mucha gente del pueblo odiaba a los publicanos, tal vez había unos que otros por ahí que sí se relacionaban con ellos, tal vez se beneficiaban de ellos, también hacían algo con ellos. Entre esos también eran considerados pecadores. Entonces el legalismo, la religiosidad niegan la necesidad de la gracia, porque el legalismo y la religiosidad creen que las buenas obras, la propia justicia es suficiente para entrar al cielo, pero Isaías 64:6 nos dice que aún nuestras mejores obras son trapos de inmundicia delante del Señor. Nosotros como iglesia siempre nos tenemos que preguntar si nos parecemos más a los fariseos o a Jesús a la hora de compartir el Evangelio. Juzgamos eh, a quienes Cristo quiere salvar o los buscamos para que puedan acceder a esa gracia salvífica del Señor. Muchas veces hay lugares en iglesias donde rechazan a las personas por cómo llegan vestidas, por cómo llegan maquilladas o por el peinado, ¿cierto? Tal vez esa persona está siendo traída por el Señor y claro, en ese momento está traída como estaba. Pero de entrada muchas personas en la iglesia la sacan, le hacen el feo, no le hablan y claro, esa persona dice, no, aquí no es. Entonces, ¿estamos juzgando a los que Cristo quiere salvar o lo estamos mirando con el amor que el Señor los mira para poderlos traer a Él? Quinto, la misión redentora de Cristo. Versos 12 y 13. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí Jesús se está identificando, está haciendo como una comparación con el médico, con los médicos, ¿cierto? La misión de Cristo es sanar. Él no los estaba condenando por ser publicanos, Él los quería sanar. Por eso él cita a Isaías, a Oseas, perdón, él cita a Oseas, eh, recordándoles a estos fariseos que Dios desea misericordia, no rituales vacíos, no actos de religiosidad. Cuando él les dice los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Este era el principio que los fariseos no podían entender. Ellos no podían, no les cabía en la cabeza eso. Porque técnicamente los fariseos también eran como médicos. Ellos también querían
que la gente enferma se volviera sana, pero ellos no querían tener ningún contacto con gente enferma. Estamos hablando espiritualmente de los pecadores. Ellos también eran como médicos. Ellos se querían evitar cualquier contacto con pecadores. Ellos también tal vez deseaban que esa gente se volviera sana, pero ellos no se querían arriesgar tal vez a contagiarse del pecado de esas personas. Por eso en esta serie que estamos estudiando, Cristo es el médico del alma. Y como médico, el diagnóstico de Jesús es un diagnóstico que es perfecto y su tratamiento es la gracia. Él dice, usted está enfermo por el pecado, pero la gracia es suficiente para sanar. Nosotros somos afortunados de que Dios, a través de Cristo, llame a personas imperfectas y pecadoras como nosotros. ¿Te imaginas que solamente el Señor hubiera querido buscar gente santa, buena? Jesús, en este llamamiento a Mateo, él lo que está mostrando es que él vino para beneficio de aquellos que han entendido su necesidad inherente de Él, esa necesidad inherente que tenemos de Cristo, esa necesidad inherente que necesitamos de Dios, porque somos pecadores, imperfectos. Por eso Él dice que viene a sanar a los enfermos y a los pobres de espíritu, ¿cierto? Pero en cambio a los orgullosos, aquellos que no ven la necesidad de Jesús, estos son los sanos. Esos no se benefician de Jesús. ¿Cuáles son los sanos, esos sanos hoy? Esos sanos son los que dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué voy yo a la iglesia? Yo soy una persona honesta, responsable, pago mis impuestos, no le debo a nadie, no le hago mal a nadie, soy buena persona, ayudo cuando puedo ayudar, yo no necesito ir por allá a esas iglesias. Él es el sano, él es el que se considera sano, pero es a ese sano al que Cristo no vino a buscar. Ese sano, ese que se cree buena persona, ese nunca se va a beneficiar de Cristo. Y Jesús continúa diciéndole, y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vuelvo y repito, aquí él está citando al profeta Oseas. Oseas en capítulo 6, verso 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dice Oseas, porque en los días de Oseas, el pueblo de Dios todavía era muy bueno para traer sacrificios al altar. Dice en el capítulo 5, verso 6, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, pero no le hallarán porque él se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían olvidado la misericordia, habían abandonado, al haber abandonado esa misericordia, porque ellos dejaron también el conocimiento de Dios y de la verdad. Una persona que dice que no necesita la iglesia, que no necesita congregarse, esa persona está abandonando el conocimiento de Dios y la verdad. Está dejando de aprender y de profundizar en la palabra del Señor. Y cuando esa persona abandona el conocimiento de Dios y de la verdad, esa persona empieza a abandonar una serie de cosas que son necesarias y que son inherentes a la condición o a la identidad del creyente. Dice Oseas 4:1, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Así que Dios lo que prefiere son corazones rectos, llenos de verdad, llenos de misericordia, que religiosidad o actos vacíos de rituales o de sacrificios o de ceremonias que a veces las personas hacen, como en la religión tradicional. La religión tradicional es especialista en todo este tipo de ceremonias y rituales, pero que al final son vacíos. Esas palabras de Jesús, y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, tuvieron que haber resonado fuerte, porque usted y yo recordemos que
estaban dirigidas a los maestros de la ley, a los maestros del pueblo. La reprensión de Cristo lo que demostró es que ellos no conocían a Dios. Por eso Él les ordenó, vayan, aprendan el significado de sus propias escrituras, vayan, estudien, vayan, reflexionen y escudriñen lo que ustedes han leído porque no han aprendido nada. Por eso Spurgeon dice que esto habría sido de muy mal gusto para los hombres que pensaban que ya sabían todo. Yo creo que los fariseos tuvieron que haber sentido ofendidos cuando el Señor les dijo eso. Cuando les mandó a que aprendieran lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Ellos sabían que Él les estaba hablando de Oseas. Por eso es importante que nosotros reconozcamos nuestra enfermedad espiritual. Cuando hablemos con una persona que queremos que atienda la invitación, hacer que esa persona reconozca su enfermedad espiritual. Hace nada terminamos octubre y muchas personas celebraron el Halloween. Y tristemente muchas iglesias cristianas celebraron el Halloween. Yo vi un video de una iglesia cristiana dando tips para cómo celebrar el día del Halloween y traer gente a la iglesia. Y se disfrazaron y de toda una clase de disfraces y salieron a una calle, a un parque, a hacer una obra de teatro y al final exponían el evangelio, pero yo no tengo que hacer lo que el mundo hace para traer a la gente a Cristo. Yo no tengo que dar tips de cómo yo puedo enganchar jóvenes para la iglesia o personas para la iglesia, porque ese activismo hace que esas personas tal vez vengan porque ven eso muy chévere. Pero el día que eso no se haga, esa gente no va a querer estar más, se va a aburrir y se va a ir. Yo escuchaba en una emisora que hablaban de la iglesia y que lo que más les había gustado era la alabanza. Y el día que esa alabanza no fuera así, entonces ya no les iba a gustar la iglesia. Ya no iban a volver, iban a buscar otra. Nosotros no estamos aquí para entretener a nadie, nosotros estamos aquí para decirle a la gente, arrepiéntase, arrepiéntase. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Reconozca que usted es un muerto espiritual, que usted está muerto espiritualmente, que usted necesita reconocer a Cristo y responder al llamado al arrepentimiento. Y tal vez a una persona no le agrade que usted diga que es pecador, porque esa persona se cree muy bueno. Tal vez a esa persona la quieren muchas personas, tal vez es querido en la sociedad, en los contextos donde se mueve. Pero delante del Señor es malo, es un pecador que necesita arrepentimiento. Como iglesia no podemos utilizar las fechas que el mundo utiliza para hacer lo que el mundo hace. Y disfrazarnos y buscar cómo atraer a la gente. No, a la gente hay que predicarle el Evangelio y lo aceptará si es la voluntad de Dios. Y no lo aceptará si es la voluntad de Dios. Pero no podemos pretender llenar lugares con personas que están ahí esperando solamente ser entretenidas. Cuando Cristo llama al pecador, no a ese que se cree bueno, no a ese que se cree muy justo, está demostrando que su gracia es soberana y es eficaz. El arrepentimiento entonces es la respuesta natural al llamado de Cristo. No bajo la presión externa, sino por esa transformación interna que el Señor ha hecho en el corazón de esa persona. Por eso nosotros como iglesia también debemos abandonar esa religiosidad, ese legalismo, abrazar la misericordia, porque la iglesia debe de ser un hospital para pecadores. Porque hay gente que dice, yo no voy a esas iglesias porque eso están llenos de ladrones, mentirosos, adúlteros, guerrilleros, sicarios, ¿no? Borrachos. La iglesia debe ser un hospital para pecadores, no un museo de santos. Esos museos de santos dejémoselos a la religión tradicional, que tiene salones llenos de cuadros y de pinturas de gente santa.
No, nosotros tenemos un lugar donde viene gente que ha reconocido su necesidad inherente de Cristo, que ha reconocido que son pecadores y que solamente bajo la gracia transformadora y ese llamado de eficaz de Cristo pueden tener un cambio en sus vidas. ¿Ven? Así que para concluir, Mateo 9 nos muestra que nadie está por fuera del alcance de la gracia del Señor, que Cristo llama, transforma y comisiona al pecador. Cuando usted y yo hemos sido llamados y transformados por Cristo, al mismo tiempo hemos sido comisionados para llevar las buenas nuevas a esos pecadores, así como me llegó a mí. Yo debo llevarla a otro, porque hoy el Señor, así como a Mateo en la época en la que Mateo vivió, en la que Cristo estuvo, así como en esa época, hoy también el Señor sigue diciendo, sígueme. No espere usted para estar listo, no espere usted para estar más viejo, no espere para estar menos joven, no espere para estar menos ocupado. Porque la gente dice, no, es que ya estoy muy joven, necesito disfrutar, no, es que ya estoy muy ocupado, no, es que ahora no estoy listo, porque ir a la iglesia y ser cristiano requiere demasiado compromiso. Mateo estaba ocupado. Mateo no tuvo excusas, Mateo estaba ocupado. Y él dice que se levantó y lo siguió. Entonces, no espere usted estar listo para responder al llamado. El Señor hoy te está llamando tal como usted está, ocupado, joven, con muchas cosas en su mente por hacer, por muchas cosas por alcanzar, pero así como tal usted está, el Señor lo está llamando para transformarlo por completo. ¿Cómo va a responder usted a ese llamado? Esa es la pregunta que tenemos que hacerle. ¿Cómo va a responder usted a ese llamado? ¿Ver?